Hola, soy Julián Rivera y les voy a presentar este trabajo desarrollado en el LEMAC, del cual soy coautor junto con Anael Porro, Silvina Barbeito y Luciano Brizuela. El trabajo aborda una aplicación que venimos registrando en el LEMAC en algunos municipios de nuestra zona de influencia que se viene realizando desde hace algunos años. Se trata de la distribución del RAP sobre bases tratadas a la manera de capa de cobertura definitiva. En algunos casos se distribuye el RAP y se compacta directamente a temperatura ambiente, y hemos visto aplicación en algunos casos que supera un poquito esto, realizándose la distribución con una terminadora, con la plancha encendida, lo cual permite una salida a unos 60 grados aproximadamente de la mezcla para su compactación, y en algunos casos incluso hemos visto que se le incorpora alguna especie de residuo aceitoso a la manera de poder disminuir en cierto modo la viscosidad que tiene el RAP debido a su asfalto que lo constituye. Entonces lo que decidimos es encarar un estudio como para darle algún margen de análisis a esto, pues encontramos que no había nada estudiado de forma rigurosa al respecto, sino que eran solamente iniciativas llevadas en los diversos lugares que se aplicaba de manera así como se les antojaba, por decirlo de un modo. Entonces, lo que hicimos fue establecer una mezcla de análisis constituida por un RAP característico de la zona, considerar que iba a ser tratada y distribuida mediante la terminadora a 60 grados centígrados y que se le iba a incorporar algún residuo aceitoso, de manera tal de obtener la mejor versión de este tipo de mezclas que se puede. El RAP que se utilizó para la experiencia es proveniente de un concreto asfáltico en caliente denso de tamaño máximo 19, una CAC de 19, que se utiliza en el 100%. No hay agregado de aporte para este tipo de soluciones, y se les incorpora por encima de ese 100% algún contenido de estos residuos aceitosos. En este caso analizamos tres productos. Uno es el aceite usado de motor, el otro es el aceite usado comestible, es decir, de la industria alimenticia, y el otro es el desgomado de soja, que es el residuo resultante del proceso de extracción del aceite y de algunos otros componentes del poroto de la soja, que es el residuo que están viendo en la imagen de la pantalla. Como metodología de análisis, lo que se decidió es realizar una caracterización mínima del material, como para poder identificarlo como representativo. Se desarrolló un procedimiento de ensayo similar, análogo a una modificación del Marshall, pero que tuviera en cuenta las características de curado y temperaturas que les comentaba que tendría este material en obra, es decir, como para poder reproducir en laboratorio de mejor manera posible lo que tenemos en obra, y se decidió efectuar el análisis comparativo, debido a que es un material que se utilizaría en vías de baja relevancia, mediante un análisis con un procedimiento sencillo como es Marshall, un análisis de alternativa mediante lo que establece la guía ASTO 93, con su coeficiente de aporte estructural, basado en la correlación con la estabilidad Marshall. Para eso utilizamos el modelo que se observa en pantalla. Son coeficientes de aporte estructural por pulgada. Se tomó entonces el RAP representativo, se realizó la determinación del contenido de cemento asfáltico que presentaba, en este caso un 4%, es un contenido bajo, era de esperarse por ahí algún contenido un poco mayor, pero bueno, ese es el que obtuvimos en este caso, es decir que posiblemente con RAP, con contenidos de cemento asfáltico un poquito más alto, más cercano posiblemente al 5%, los resultados que se obtengan sean mejores incluso que los que obtuvimos nosotros. Luego se analizó la curva de los áridos recuperados, se la comparó con lo que es la CAC de 12 establecido por el pliego de especificaciones técnicas 2017 de vialidad, y con lo que es una arena asfalto, también de ese pliego. Se ve que la curva en rojo ajusta mucho mejor a lo que es la CAC de 12, a lo que sería una curva fina de una CAC de 12,
como para tener una referencia de qué se trataba en cuanto a sus agregados. Y además se observó que esos agregados son del tipo granítico predominantemente, aunque en la fracción fina se observan algunos granos de arena silicia, que es lo típico en esta zona también, sobre todo en mezclas que tienen algún cierto tiempo. O sea que sería bastante representativo el material de lo que podríamos encontrar en la zona central de la Argentina como RAP. Se procedió entonces a aplicar el procedimiento desarrollado del Marshall modificado en las 3 mezclas que se decidió analizar, es decir, con los 3 residuos aceitosos que se decidió analizar, y se obtuvo de esa manera, con contenidos crecientes de estos residuos, las situaciones óptimas definidas mediante la estabilidad máxima alcanzable con el contenido del residuo correspondiente, con los resultados que observan ustedes en las tablas y gráficas de la pantalla. Con esos resultados se utilizó el modelo que habíamos decidido emplear para correlación entre la estabilidad y el coeficiente de aporte estructural, y se obtuvieron los coeficientes de aporte estructural que vemos en pantalla, que muestran un máximo, por lo menos con los materiales que nosotros analizamos, cuando se utilizó el 100% de RAP más un 1%, todo esto en peso, de aceite usado de autos. Bien, pero ¿qué sucede? Uno, contando con un coeficiente de aporte estructural, no faltará quien dirá, bueno, entonces soluciono respecto del número estructural necesario colocando el espesor de este tipo de mezcla que se me antoje. Pero eso puede llevar a otros tipos de problemas, como por ejemplo pueden ser las deformaciones plásticas permanentes. Por lo tanto, decidimos analizar ese aspecto también de este material. En este caso, se está analizando respecto de lo que sería una CAC de 12 que ajustadamente cumpliría con la mínima solicitación de tránsito establecida por el pliego de vialidad del 2017, es decir, para un tránsito T4, en lo que vemos en rojo entonces en pantalla, la curva que obtendríamos con esa CAC de 12 convencional, y vemos en verde la que obtuvimos finalmente con este material. Como se observa, el agüellamiento se genera de manera mucho más pronunciada, más rápida, ya unos 2000 y pico de ciclo, alcanzamos los 20 milímetros de deformación, que es el máximo que se puede ensayar. Por lo tanto, claramente este es un material que no debe ser utilizado en grandes espesores, que no debe ser utilizado cuando existe un tránsito pesado, sino que debe ser una cobertura empleable en aquellas situaciones de mínima solicitación de tránsito. Muy posiblemente en este congreso veamos muchos trabajos técnicos que tratan de analizar lo otro, o sea, las situaciones de más altas prestaciones. Bueno, esto está ubicado en el mínimo de la prestación, en el mínimo de aquello que puede ser considerado, entre comillas, como una mezcla fáltica. Y como eso puede ser una discusión, lo que hacemos es analizar un poquito a ver por qué decimos que todavía esto puede ser una mezcla fáltica, de dónde uno puede encontrar algún indicio de que cumple con las condiciones mínimas en tal sentido. Entonces buscamos diversas publicaciones de referencia. Entre ellas encontramos varias que coinciden en establecer en el rango aproximado de los 2000 newton una estabilidad mínima como para que un material pueda ser clasificado como una mezcla fáltica. Por ejemplo, en el manual posiblemente conocido por todos de la guía ASTO 93 en castellano de la ICAM del 98, se presenta una tabla en donde establece una estabilidad mínima de 2220 newton. Si ustedes se fijan, con la solución óptima que encontramos de RAD más aceite usado de motor, estamos no por mucho, pero estamos dentro de lo que sería, bajo ese concepto, una mezcla fáltica. Con materiales que hubieran tenido, por ejemplo en el RAD, mayor contenido de cemento fáltico, posiblemente hubiéramos estado más holgados dentro de ese concepto. También podemos citar muchas experiencias que hemos llevado a cabo en Olemac y que sé que en otros centros también se han estudiado, respecto de estas premezclas que se venden para macheo, que se venden como una mezcla fáltica y que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, incluso con periodos de curados bastante elevados, no nos han permitido ni siquiera efectuar la determinación de la estabilidad Marshall porque se disgregan cuando uno la coloca en el baño a 60 grados. Entonces, estos materiales que hemos podido desarrollar con el RAP, al menos nos han permitido ensayar y obtener los resultados que vimos en pantalla. Entonces, si en los otros casos no lo logramos y es una mezcla fáltica, en este caso, entonces sí sería una mezcla fáltica.
Y otro análisis lo hicimos a partir de los coeficientes de aporte estructural, en donde en diversas publicaciones encontramos mezclas asfálticas que han sido consideradas como tales mediante coeficiente de aporte estructural de 0,15 para arriba, estoy hablando por pulgada. Por ejemplo, la primera versión de la guía ASHO, en realidad ASHO en ese momento, del 71, establece un aporte estructural de 0,16 para un tratamiento triple de aproximadamente 1 pulgada de espesor, por lo tanto sería un coeficiente de aporte estructural de 0,16 por pulgada, que se encuentra por debajo de todos aquellos que encontramos. O sea que esto, bajo los conceptos, los criterios que hemos analizado, sería considerado una mezcla asfáltica, sería considerado un material utilizable como para la cobertura de algún tipo de base acondicionada. Por lo tanto, como conclusión, es posible establecer análisis técnicos más acotados para este tipo de aplicaciones. Existe un procedimiento que nosotros hemos desarrollado y que se puede aplicar a los efectos de poder analizar estos materiales, con los que nosotros empleamos, que consideramos bastante característicos de la región, salvo por el hecho del contenido de cemento asfáltico que les había comentado, que nos pareció un poquito bajo. Pudimos obtener un coeficiente de aporte estructural de 0,23 por pulgada, que puede ser utilizado para satisfacer números estructurales, pero cuando se coloquen con espesores bajos. No recomendamos para nada este tipo de soluciones cuando se trate de vías que vayan a tener un tránsito pesado o que se quieran instrumentar para vidas útiles más amplias. Les dejo las direcciones de contacto de RLEMAC, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, la dirección de nuestro repositorio institucional abierto, que es el de la Universidad Tecnológica Nacional, en donde pueden encontrar aquellos trabajos descargables que podemos ubicar allí, y también nuestro usuario del Google Académico, en donde también pueden encontrar los vínculos hacia los distintos trabajos que publicamos desde RLEMAC. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.